En primer lugar, pedir disculpas por el retraso en el comienzo de la charla y, por lo tanto, voy a ser muy breve porque creo que todos hemos venido a escuchar al maestro, a Manuel Escribano. Sí deciros que hoy cambia un poco el formato del acto. Habitualmente siempre traemos, con el capítulo hemos traído, el año pasado a José Almenara, estuvo Francis también presentando. Siempre ha sido una ponencia y este año pues hemos optado por una cosa distinta, que es una charla prácticamente entre el editor, Fernando González Viñas, y el autor y coautor de la obra, del libro Tauromachia y Verdad, que hoy presentamos. Por lo tanto, es una presentación de un libro y el formato pues, va a ser una charla, coloquio. Si además alguien después quiere hacer alguna pregunta, quiere interesarse por algún aspecto de la vida de Manuel Escribano o del propio libro, pues tiene toda la libertad del mundo. Darle las gracias al Ayuntamiento, es un honor para nosotros estar siempre en esta casa. Con el Ayuntamiento vamos de la mano, y hemos ido de la mano, para recuperar este tipo de actos en este salón de plenos que se hacían hace tiempo inmemorial, y con ello se ha recuperado también este espacio, este ágora para hacer el premio Taurino, como se ha hecho este año pasado. Hemos logrado hacer la primera corrida lorquiana con este ayuntamiento, firmamos un convenio con el consistorio, por lo tanto, para nosotros es siempre un motivo de orgullo estar aquí. Antes de dar la palabra al editor, a Fernando y a Manuel Escribano, sí quiero deciros dos cositas respecto a Fernando González Viñas. De Manuel Escribano creo que sabemos casi todo, al menos en la parte pública, en referencia a las corridas de toros y a su profesión. Hoy quizás se desnude algo más en cuanto a todas las confesiones que hace en este libro que se presenta hoy, pero quiero darle las gracias expresamente a Fernando González Viñas, que es un editor de una editorial exclusivamente taurina, coeditor con David González, creando algo único. Nació en el 2022 esta editorial y bueno, para los que somos un poco neófitos en el mundo editorial, nos parece un atrevimiento, y ahora nos lo explicará él también, sacar una editorial exclusivamente dedicada al mundo del toro, ¿no? Él es historiador, escritor, traductor, ha escrito varios libros que recomiendo, uno dedicado a José Tomás, que se llama De lo espiritual en el arte, o la biografía de Manolete, la biografía de un sinvivir, que se llama, y con esta editorial pues, ha hecho otro libro, ha creado otro libro que se llama El Cordobés y el Milagro Pop. Es muy difícil, y por eso repito mi agradecimiento, que al aficionado que nos gusta la lectura, que nos gusta el conocimiento, que nos gusta profundizar en la parte del lenguaje, en la parte intelectual, en lo que sienten los toreros, en la relación de los toreros con el resto de ámbitos culturales y en la relación de la tauromaquia con la sociedad, que en definitiva se trata de eso, esta editorial. Agradecerle que hayan creado una editorial buscando algo nuevo, algo de futuro, algo renovado. Y esto requiere mucha valentía en los tiempos que corren y bueno, en definitiva, pues es un reto de futuro, ellos mismos lo dicen. Yo he sacado una entrevista del Instituto Juan Belmonte, que se entrevistó a Fernando, y dice: yo aspiro a que en nuestros libros se vendan los puestecillos de chapas y camisetas de los conciertos de punk. O sea, imaginaros que lo que trata es de algo revolucionario. Luego nos lo explicará, si es que esto de una editorial taurina tiene algo de transgresor o algo de revolucionario en los tiempos que corren. Bueno, en definitiva, y de esa entrevista también deciros que la editorial y el editor, cuando se le pregunta, o se le preguntó por el vicepresidente de la Fundación, Fernando Gómez, se le preguntó, dice: bueno, esto es rentable, esto da dinero, dice, bueno, esto voy a responder como responden los ganaderos. Dice, bueno, esto tiene mucho de pasión y de ganas de trabajar. Dice, lo de dinero, pues ya veremos a ver si esto funciona o no. Pero bueno, por eso esa valentía requiere el agradecimiento por nuestra parte. Y nada, de Manuel no voy a comentar nada, porque lo que quiero es que él mismo desvele todo su alma, todo lo que lleva dentro, como torero y como persona, que es mucho, y agradecer a todos la presencia, el retraso,
Y con permiso del maestro, agradecer también la presencia de profesionales del toreo que hoy aquí también presentes, también del matador de toros Marco Linares, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, ya dejo la palabra sin más a Fernando y a Manuel, y espero que disfruten de la charla. Hola, sí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al Ayuntamiento por acogernos y hacer honor a su nombre, ayuntar, es decir, juntar al pueblo, cosa que los ayuntamientos extrañamente están siendo cada vez más difícil, que cierta parte del pueblo se pueda juntar en ellos, así que lo agradezco sobremanera. Evidentemente a Fernando por tu buena palabra, a la Fundación del Toro de Lidia de aquí de Granada, a Anabel, a la cual conozco desde el año 96, que me trajo a la jornada de la Corrala, y es para mí un honor estar aquí en esta ciudad que suelo venir un par de veces al año, y la última vez que estuve aquí de hecho fue a la Plaza de Toros, pero para ver el concierto de Los Planetas, un grupo al que le tengo mucho aprecio y que desde Córdoba envidiamos pues la actividad musical que tiene esta ciudad, entre otras cosas, ¿no? No solo la de Morente, que no Morante, sino también la de Los Planetas o la Artijanica, así que felicito a la ciudad, entre otras cosas, por eso. Voy a ser muy breve con la editorial porque vamos a empezar con Estriba. Nosotros nacimos hace 2 años con mi socio David, al que conocía en realidad por asuntos extrataurinos, aunque editoriales, porque yo le traducía libros del alemán para cuando trabajaba en Almuzara, y la amistad taurina vino después en el sentido de que los dos compartíamos esa afición, cosa que me ha pasado con mucha gente que me he encontrado luego en la Plaza de Toros y conocía de antes, ¿no? Es decir, que los taurinos no solo somos taurinos, no solo vamos a los toros, sino que vamos a muchos sitios, y algunas de las aficiones que nos desvelará y que desvela en el libro Manuel, pues así lo dejan patente. Entre otras cosas, les gusta esquiar. He visto la nieve viniendo de Córdoba, así que es oportunidad. Nacimos hace 2 años con la voluntad de sacar exclusivamente libros de tauromaquia y cultura popular, y seguimos vivos 2 años después. Es cierto lo que dices, que sacar libros de toros hay que ser un poco punky y estás un poco estigmatizado, pero yo, que soy una especie de ateo budista, eso de que me crucifiquen, la verdad es que me sienta muy bien. Así que pretendemos seguir adelante hasta mientras que haya lectores de libros de toros, que los hay, y muchos. Y de hecho los 2 últimos títulos son una línea nueva que hemos inaugurado, que es el Paseillo Clásico, y acabamos de sacar La Historia del Toreo de Luján, que es un libro imprescindible, muy buscado y muy caro, y lo hemos sacado a un precio que no es tan caro. Y a José Alameda, que es otra de las referencias, sobre todo para ver precisamente el hilo del toreo, es decir, cómo ha evolucionado, cuál es la línea del torero, ¿no? Así que no quiero seguir más con la editorial, ojalá duremos mucho tiempo, eso significa que los toros siguen teniendo interés, pero aquí quien tiene interés realmente es Manuel, que ha escrito, podríamos decir, mano a mano con Antonio Rodríguez de Arellano, que no ha podido estar hoy aquí, este libro que a mí, cuando me llegó, cuando me llegó el libro, ¿no? Cuando me llegó el texto, pues con las primeras frases, la verdad es que ya me lo envió David, que siempre tengo yo un poco más de tiempo para leer lo que nos llega a la editorial ofreciéndonos, y siempre soy yo el primero que lo lee, y con las primeras frases ya me quedé encantado porque, a ver, todo el mundo conocemos el inicio del Quijote. Algunos menos conocen quizá Ana Karenina de Tolstoy, cuando dice aquello de toda la familia felices se parecen, pero todas las desdichadas, cada uno es a su manera. Pero hay un inicio aún más maravilloso que yo creo que voy a comparar con este, que es el de Moby Dick, el libro de Herman Melville, cuando dice llamadme Ismael, es decir, tuteadme en el fondo. Y creo que el inicio de este libro, que lo voy a leer, aunque sea momentos difíciles, pero es esas cosas que se te quedan y que lo puedes colocar ahí al nivel de Tolstoy. Y es el título de ese primer capítulo, Estoy palmando la que voy a liar. Aquella plaza no tiene enfermería y solo había una UBI móvil en la puerta, a la que me llevan a todo correr. Empiezo a notar que el cuerpo me abandona, que lo estoy perdiendo. Recuerdo un picor tremendo que sentía en las manos. Vi claro que me iba a morir, pero no tuve miedo, solo pensé, estoy palmando, hostia, con perdón.
palabras suyas. Mi madre, la que voy a guiar en casa, y perdí el conocimiento. Que esto me recuerda a la frase de Manolete, de cuando lo coge Linares y dice, ¿cómo se va a poner mi madre? ¿No? En este libro nos hace sentir cosas que es muy difícil como espectador sentir, entre otras cosas, esas grandes tragedias que tiene el toreo, que son la acogida como esta en un pueblo, vamos a llamarlo perdido, con respecto al pueblo, Sotillo de Andrada, en Ávila, pero donde uno está viendo, como todas las tardes, que la muerte es posible, pero que en estos casos parece que te va a llegar, ¿no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso, la culpa ha sido mía. Venía de un viaje lejos, además de hacer otra de mis aficiones, que es la caza. Y teníamos programado la hora, pero casi nos hemos perdido esta mañana con una niebla increíble y casi ni llegamos. Agradecer al Ayuntamiento por acoger esta presentación de mi libro, por acogernos a todos los que estamos aquí, poder hablar de toros. Agradecer a la Fundación y agradecer sobre todo a la editorial por acompañarme y por todo lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, a todos vosotros, que es un placer que estéis aquí, poderos hablar de toros. Estoy aquí para lo que queráis, todo lo que queráis saber. No tengo problema ninguno en contestar y hablar lo que todos queráis preguntar, tanto del libro o mío, ¿no? Y a todos estos se me olvidan. Es lógico que se te olvide porque... Es lógico que se te olvide porque pasaste muy malos momentos, que fue la acogida en Sotillo de Andrada, que además pues fue una jornada de las que no se ven. Pues sí, ¿no? Es una de las cosas que contamos en el libro, porque muchas veces nos olvidamos o creemos, ¿no? O no le damos tanta importancia, gracias a Dios también, porque a la muerte, ¿no? Los toreros convivimos con la muerte día a día. La verdad que es algo que no podemos olvidar, que lo tenemos que tener latente siempre. Por eso todo lo que se hace un torero delante de la cara del toro es maravilloso, es de respetar al máximo. Y muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida hasta nosotros los profesionales que en el ruedo se muere de verdad, que nos jugamos la vida todos los días. Yo cuando salgo de casa para viajar, pues intento despedirme de mis padres, de mis sobrinos, y la verdad que eso es así, ¿no? Y no hay que tener pudor, ni miedo, ni nada a contarlo, porque es la grandeza, ¿no? Yo creo que de los espectáculos que hoy en día de verdad se puede morir y se muere, y yo muchas veces lo digo, no sé si tengo la suerte, la suerte o la desgracia de haberlo vivido por dos veces, ¿no? En este caso he tenido la suerte de vivirlo y de sobrevivir a ellas y de superarme y de recuperarme a ellas, y yo creo que es súper importante, porque igual que cuento todo en el libro, toda mi experiencia durante estos 20 años, pues contar esos momentos que pueden ser muy trágicos, pero que a la vez un torero recibe prácticamente con los brazos abiertos, ¿no? Porque es algo que tú tienes que concebir desde que eres niño, desde que decides ser torero, y por eso lo cuento, y la verdad que es algo que todos tenemos que conocer, y oye, conocer estar cerca y al lado de la muerte y salir de ella, recuperarte y seguir llevando a cabo tu vida, pues yo creo que es algo para contar, y algo que de lo cual me siento también muy, muy orgulloso. Sí, porque además, no quiero volver, y así cerramos el tema, pero ¿cuánto sabes de anatomía después de tus cogidas? Porque podemos leer, mi pierna está sufriendo un síndrome compartimental. Básicamente se está muriendo por falta de vascularización en los propios músculos. Al encogerse me cerraban los pocos vasos que todavía funcionaban. No quiero seguir, vamos a cerrar el tema. Pero tu padre estuvo también a punto de morir porque también lo cogió un toro, aunque en otras circunstancias. Explícanos. Bueno, mi padre es veterinario. Yo creo que de ahí mi afición al toro, por donde de verdad, mi casa es taurina, ¿no? Toda mi casa es taurina. Mi padre es veterinario, se dedicaba al toro bravo. Tuve un tío que fue novillero, por parte de mi madre hay pecadores, mayorales de ganadería.
Y bueno, y gracias a la profesión de mi padre, yo desde niño iba a casa, al campo, me encantaba acompañarlo a operar, y yo creo que por ahí me entra la afición, ¿no?, al toro. Conociendo al toro en el campo, conociendo al toro en su hábitat, y me enamoré, ¿no? Y bueno, también sufrí una jornada de un toro que había operado, que no sé, al ponerle los medicamentos para despertarlo de la anestesia, no se levantaba, y bueno, fue como a ver qué pasaba, y así en el toro, ¿no? Y cómo reacciona el toro bravo, que nunca lo podremos dominar. Se levantó rápidamente y le pegó una jornada en la ingle que casi también lo mata, ¿no? Entonces, por eso te digo que todos los que rodea y todos los que convivimos con el toro bravo, ese animal tan maravilloso que todos estamos dispuestos a dar la vida por él, pues bueno, muchas veces tiene estas cosas. De hecho, a ti al principio te llevó tu padre, o sea, era tu apoderado. Era tan exigente como lo que cuentas, que yo también lo he escuchado en otra presentación del libro, de Espartaco. Es decir, que el padre de Espartaco, lo cuenta él, llevaba un carretón en el avión a México y lo hacía levantarse a las 6 de la mañana, montaba el carretón y en el hotel le vestía. Pero eso no lo cuentas tú, pero de hecho ese mismo día que contó una presentación del libro de Espartaco, aquello, dijo: mi padre era tan exigente, y por ahí te pregunto a ver cómo exigente era tu padre, que había en casa unas figuritas de Lladró en el salón con unos toritos, y yo le corté las puntas para que él viese que no eran tan afiladas. Dice, no sé qué pensaría mi madre. ¿Tenía tanta exigencia tu padre también cuando te llevaba? Bueno, mi padre no llegó a apoderarme, o sea, al final todos los padres están ahí, siempre controlan y dominan un poco todo, sobre todo tus comienzos, ¿no? Luego lo cuento en el libro, oye, hay momentos que tienen que saber apartarse y tienen que saber estar un poco en la sombra y detrás tuya, y que es prácticamente lo que luego ha hecho toda su vida, acompañarnos, disfrutar de su hijo y de disfrutar de la feria y de verme torear, ¿no? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, más que exigente, nunca he sentido exigencia de mi padre, ¿no? Ni de los que tenía al lado. Tampoco me ha hecho falta, ¿no?, que me exijan nunca. Yo creo que me han educado y me han enseñado, más que exigir. No me ha hecho falta nunca la exigencia, porque todo me ha salido natural, de corazón. Desde niño he sentido disciplinado y enamorado a lo que he hecho, he sido trabajador siempre, y la verdad que no la sentía. Sí es verdad que tanto mi padre o toda la gente que he tenido cercana, mayor, en el mundo del toro, matadores, empresarios, apoderados, ganaderos, todos, mayorales, vaqueros de ganadería, todos te enseñan esa educación taurina, esa educación a lo que tienes que amar y a todo lo que tienes que hacer, y la verdad que desde pronto la aprendí, desde pronto la llevé a cabo pues fielmente, ¿no? Bueno, y una parte del libro, no sé si alguno de aquí los presentes ha visto, ayer el ministro de Cultura tuvo que pasar un mal trago porque le dio el premio de las Bellas Artes a Albert Serra, que ha hecho una película magnífica, no se ha estrenado todavía, Siguiendo a Roca Rey, un documental. Bueno, según cómo se mire, yo estuve en el Festival de Cine Sevilla hace 10 días cuando se estrenó, y es una película, bueno, he visto todo lo de Albert Serra, todo lo de Albert Serra es especial, y esto es muy especial. Y no se calla nada fílmicamente, o sea, en imágenes. Pero hay dos cosas muy interesantes que además tú hablas de ellas, aunque sea de modo distinto. Una es el sonido que tú oyes cuando te embiste el toro y que el espectador normalmente no lo apreciamos. Él recoge eso, tiene una serie de micrófonos puestos por todo, y tú hablas aquí en uno de los capítulos. Explícanos qué es lo que tú oyes que nosotros no oímos, porque de hecho hay una vibración, hay un sentido ahí que es difícil imaginarse si no está, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, vivimos y sentimos muchísimo todos los que nos ponemos delante del toro. Creo que te refieres sobre todo, que es lo que más cuento y lo cuento en el libro, que es lo que más me marcó y a día de hoy lo recuerdo. Pues teniendo yo prácticamente, yo creo que 13, 14 años,
que fue la primera vez que me puse delante de un toro, de un cuatreño, un toro de corrida. Era un toro que tentó Antonio Manuel Punta en lo de Salvador Domé, lo que hoy es madre de muchas ganaderías, y recuerdo que era un tío, ¿no? Era un toro pues de corrida, ¿no? Yo con 13 o 14 años me puse delante, fue un toro sensacional, fue un toro que dejaron para sementar en el tentadero, y lo que recuerdo pues es ese sonido de las pezuñas pasar en una plaza de tinta, que todavía se recoge mucho más, la vibración del suelo cuando pasaba cerca mía, y sobre todo esa mole o ese morrillo, esa cabeza pasando prácticamente a la altura de mi barriga, y esa imagen no se me olvida, ¿eh? Fíjate que ahora ya pues tengo eso prácticamente todos los días, convivo con él, he estado debajo de los toros, arriba, en el lado, está en todos lados, y tengo esa imagen como si fuera ayer, ¿no? Con mis 13 años, 13, 14 años, viendo por primera vez pasar un toro por delante, y bueno, la verdad que fue algo que pasé mucho miedo, lo pasé fatal, recuerdo, y igual que recuerdo que los primeros tentaderos de niño, pues prácticamente tampoco quería ir, pues lo pasaba mucho miedo. Fíjate que ahora miras para atrás y es que con 9 años fue cuando yo empecé a torear solo las primeras becerras, ¿no? Entonces yo veo a mi sobrino con 8 o 9 años ahora y digo, como con esa edad yo podía estar toreando ya becerritas, ¿no? O no, becerritas no, becerras de tentaderos por detrás de los matadores, ¿no? Entonces esa imagen nunca se te olvida y esas sensaciones nunca se me olvidarán. De hecho, hay una fotografía donde está 5 años quizás, detrás de un burladero escondido, como diciendo no salgo, miro pero no salgo, aunque con tu capotillo. Interés. Y la otra parte que se ve muy bien y que en el fondo es la que construye la mitad de la película de Serra. Para que no conozca Serra, su primera película es una película sobre Don Quijote y Sancho, rodada en catalán, donde ambos en sus ratos muertos están en mitad del campo pues hablando cosas como Sancho, ¿qué dius? ¿Qué dius? Es decir, esa es la carta de presentación de Albert Serra, muy especial. Por lo tanto, la película nos da cosas muy especiales, y una que el propio Serra dijo que descubre a medida que ha rodado es la cuadrilla. Siempre cuando se reúne una cosa como esta, muchas veces nos olvidamos de la cuadrilla. En el caso de la cuadrilla en la película de Serra, que es la de Roca Rey, no voy a hablar, ya tendrán tiempo de descubrirla a todos, pero está grabado todo lo que van hablando durante los trayectos y se construye la película, algo nunca visto, magnífico, pero es muy distinto a lo que tú cuentas aquí por una sencilla razón, porque tú cuentas que en tu cuadrilla solo quieres que estén amigos o aquellos que tú ves que van a ser amigos tuyos. Cuéntanos esa relación además, cuando te enfrentas a los 6 Miura en Sevilla, reúnes prácticamente 3 cuadrillas que todos habían estado contigo, ¿verdad? Así es, ¿no? Te iba a decir que digo, no hay comparación con mi cuadrilla, ¿no? Mi cuadrilla es la mejor. Primero porque eso, ¿no? Lo considero familia, todo lo que está alrededor mía intento que sientan todo lo que hago, que vivan todo lo que hago y sea parte de ellos, ¿no? Un triunfo es parte de ellos, un fracaso es parte de ellos, cualquier percance van a ser los primeros que estén ahí, son los que tienen que llegar, los primeros, y van a dar su vida por la tuya, y para eso, pues aparte de grandes profesionales, tienes que llevar grandes personas y grandes amigos, ¿no? Yo creo que es fundamental sentir que todos los que están al lado tuya van a la misma causa, que van a darlo todo por ti, por tu proyecto y por lo que tú crees, ¿no? Y lo que tú haces delante de Galar Toro. Cuento un poco el libro, toda mi experiencia con todos los hombres que han pasado por mi carrera a lo largo de todos estos años. Cada uno ha tenido un momento, cada uno han tenido su etapa, que unos te sirven para una cosa, otros para todo, pero todo el mundo que ha estado, así lo he sentido y así hemos tratado de convivir, ¿no? Luego, pues bueno, cuento gente que se va, gente que viene, gente que luego se ha ido y quiere volver, o sea, cuento un poco todo porque son las experiencias que luego va a tener cualquier torero, ¿no? Y esto se lo traslada a cualquier otra industria o cualquier otra empresa, pues te pasará también, ¿no?
Pero eso, ¿no? Siempre que trates con grandes personas, grandes amigos y grandes gente educada, pues siempre van a estar para ti, para todos, durante toda tu vida, ¿no? Ya vayan en tu cuadrilla o no, ¿no? Y eso que has comentado de Sevilla, que ha sido una de las tardes de mi vida, ¿no? Una tarde que fue un regalo, un homenaje para mi carrera, para mí, conseguir tener una maestranza para ti sola, para tú matar 6 toros, pues imagínate, ¿no? En este caso eran 6 toros de Miura, que solamente anteriormente lo había hecho el maestro Espartaco. Pues intenté eso, ¿no? Que estuvieran conmigo todos aquellos que en alguna vez habían sido parte importante de mi gente, y antes de... Aquí está José Luis Neiro, que es banderillero mío, tercero de mi cuadrilla. Lo puedo decir, antes de salir, y esos momentos que estuvimos en la salita que hay en la capilla de la maestranza, pues lo reuní y prácticamente les dije que era una tarde para todos, ¿no? Que teníamos Sevilla para nosotros, teníamos la maestranza para nosotros, que todos habían empezado de cero, como yo, y bueno, era una tarde para disfrutar, para gozar y para todos tener nuestro momento de gloria. Bueno, antes de llegar a tu momento de gloria, tus grandes triunfos, quería preguntarte, bueno, hacerte 2 preguntas a la vez, porque como estos micros están construidos más que para darle voz al otro, para quitarle la voz a la oposición, pues voy a aprovechar. Entonces, en primer lugar, o sea, la pregunta va en cómo se construye un torero. Y, por ejemplo, Manolete actuó en festejos cómicos en Francia. En tu caso, explícanos, porque llegaste a torear para estudiantes americanos, y hablando de lo mismo, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, todo el mundo recordará porque se cayeron 2 torres gemelas, tú toreabas en un pueblo, no pasó nada, se siguió toreando, te pusieron una banda musical por delante que a ti te da mucha vergüenza. A mí me recuerda a Los Clarines del Miedo, la novela de Lera, y luego llevada al cine con Paco Raval de protagonista, donde además hay un público de pueblo hostil, como ocurre por ejemplo en otra película muy desconocida, que es El Inquilino, de Nieves Conde, cineasta maravilloso que entre otras cosas tiene Surco, una de las mejores películas españolas del 51, pero en esta película Fernando Fernán Gómez hace el Don Tancredo, porque lo van a desahuciar a él y la familia, no encuentra trabajo, y al final casi de la película no le queda más remedio que actuar como Don Tancredo. ¿Cómo reciben al Don Tancredo, Fernando Fernán Gómez, el público de pueblo en las taranqueras, con bastones, gritando Don Tancredo, Don Tancredo? Es decir, estás tardando mucho, no es una alusión a nuestra tardanza hoy. Pero en esos pueblos donde se construye, y tú has construido, por ejemplo, en tus viajes a Perú, también en algunos pueblos incluso hablas que querías dormir vestido por los chinches que había en las versiones, que son malos momentos de construir un personaje, un torero, a través de estudiantes americanos, de pueblos hostiles en un principio a los que tú siempre has sabido darle la vuelta, o de habitaciones con chinches, esa cara un poco más compleja y más difícil de la tauromaquia, ¿no? Pues sí, son las circunstancias, ¿no? Una vez dijo un amigo que el torero es el torero de sus circunstancias, y así es, ¿no? No sé si es la mejor forma de construir a un torero, la verdad, viviendo todo eso, por eso también lo cuento, porque puede ser una fórmula y son circunstancias que puede vivir cualquier persona. Y bueno, pues yo he pasado de cuando empezaba, ¿no? De niño igual, con 14 años ingreso en la Escuela Taurina de Sevilla, que creo que es fundamental, hoy en día más todavía, porque hay mucho menos posibilidades para poder iniciar, para poder empezar a torear, menos novilladas en caballo, menos novilladas picadas, y la escuela y todos los certámenes es crucial para la preparación y la construcción de un torero, ¿no? En mi caso, pues ingresé en la Escuela de Sevilla, y luego aparte, fíjate que con mi padre, pues bueno, tenía alcance a ganaderías, a más tentaderos, porque encima siempre apoderaba torero y tal, pero nosotros íbamos más allá, yo iba más allá, ¿no? Recuerdo eso de los estudiantes, era que bueno, hubo una época, todas estas visitas turísticas de extranjeros a las ganaderías y tal, pues siempre tenía un apartado que era torear una vaca, ¿no? O sea, esa vaca normalmente siempre era vacas toreadas, vacas de los tentaderos, los cuales tú no hacías, ¿no? Lo hacían los matadores o los novilleros que prácticamente estaban activos. Entonces, con esas vacas toreadas, pues tú dabas ahí medio
espectáculo, ¿no? Como pudiera. Y bueno, me acuerdo un verano que yo creo que son los primeros dineros que gano en el toro, que es un verano entero toreando a las 3 o las 4 de la tarde para colegios de americanos, ¿no? De niños, ¿no? Que también recuerdo que llevaran a esos niños un verano en agosto, 3 o 4 de la tarde, cuidado, ¿no? Pero para mí era una preparación bestial, ¿no? Tanto física como práctica, ¿no? Porque, bueno, esas vacas te ponían a 1000, yo cogía una capacidad y unos recursos increíbles delante de los animales. Y luego eso otro era, pues bueno, un poco toda esa España profunda donde están las capeas, donde mi padre un poquito inconscientemente, y por eso te digo que también no creo que sea la mejor forma de construir a un torero, porque eso es prácticamente, eso era increíble, ¿no? O sea, yo igual con 14, 15 años, a veces me encontraba con novillos que eran novillos de Madrid, novillos de estos de las calles que eran bestiales, plazas con un árbol en medio, con fuentes en medio, los burladeros eran 2 palés. El día ese de la banda de música nos recibieron, me vestí en un ayuntamiento del pueblo, y el alcalde, concejal y tal, nos recibieron en un calzoncillo blanco así de la calor que hacía, o sea, una cosa de película. Total, y ya el remate, lo de la banda música del pasacalle, yo ahí quería matar a mi padre. O sea, yo recuerdo que se lo dije, además lo vi allí por la talanquera aquella y le decía, como te acerques te mato. O sea, con la ayuda digo, como te acerques te mato. Y imagínate, ¿no? Pero bueno, eso la verdad que no era fácil, ¿no? Y no es la mejor enseñanza ni el mejor aprendizaje, pero yo tenía esa capacidad, creé mucha más capacidad y mucha más experiencia que cuando llegaba a un certamen como Bayona, como Sevilla, como cualquier plaza normal, con albero normal, con un aguacilillo, vestido de aguacilillo, tal, cogía y pegaba un repaso que era increíble, ¿no? Porque bueno, me sentía como si toreara en el patio de mi casa y como que aquello era fácil para mí, ¿no? Sí, bueno, ese tipo de cosas te deben de curtir espiritualmente. Voy a contar aquí una anécdota porque sucede en La Peza, que es un pueblo de aquí de Granada, y donde mi amigo Eduardo me llevó un día a ver toros, pero ese día no ocurrió esa, sino que él me lo contó, o sea, espero que sea verdad, si no diré quién es Eduardo Pérez, todo el mundo lo conoce, gran aficionado. Y en La Peza ahí se montan con talanqueras una plaza en la plaza del pueblo, pero ni siquiera hay burladero, tampoco hay barrera. Yo, como era forastero, pues me tuve que sentar en la fila de abajo y cuando viene el toro te tiran para arriba y encogen las piernas para que no te pille. Pero me contó Eduardo que el año anterior un novillero, bueno, toreó, estuvo medio que y un poco la cuadrilla le cortó la oreja y se la dio para que diese la vuelta al ruedo. Y a mitad de vuelta al ruedo, bajo un señor mayor, como no había burladero, no hay problema ni tabla, le quitó la oreja y la tiró al suelo como diciendo, esto no te lo has ganado. O sea que ese tipo de cosas suceden. Antes de llegar a ese toro tan importante y ya los éxitos que es el 2011, el Atilero de Miura, una sustitución en el fondo, al principio, es decir, gran suerte de tocarte, pasas por un momento que no es corto, 6 años de ostracismo, 6-7 años de ostracismo, donde a mí lo que cuentan me recuerda nuevamente al Quijote cuando en el capítulo 5 de la primera parte dice yo sé quién soy, porque no tienes dinero, la gente empieza un poco a decir no estás llegando a ninguna parte, ¿qué sigues haciendo ahí? Otros de tu generación se salen del mundo del toro y tú incluso llegas a contar que quedas con amigas después de la cena, porque no tienes dinero para pagar la cena y solo puedes pagarle la Fanta, cosa que es muy habitual en nosotros, pero bueno. Cuéntanos esa etapa de ostracismo, que es la que yo creo que realmente en el libro, aparte de tu técnica, aparte de tu valentía, aparte de tu clase, esa etapa que es un poco más psicológica, es la que creo yo da a entender que es donde se forma Manuel Escribano, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Bueno, al hilo de esto, contar un poco que Antonio Ramírez Arellano, que
me incita y el que me propone hacer este libro, después de mis 20 años, lo primero que le digo, o sea, acepto, encantado, y porque lo había pensado, porque había tenido muchas de todas estas experiencias que estamos hablando y todas las que vienen en el libro, había que contarlas, y sobre todo lo primero que le dije es que fuera un libro didáctico, ¿no? Un libro que le sirviera a todos, ¿no? Desde todos los chavales que puedan empezar, a compañeros que estén en mi situación, compañeros que sufran con nada, que lleguen al triunfo, que sepan canalizar el triunfo, canalizar el fracaso, años duros, todo, ¿no? Entonces era lo que me llevó a hacer este libro, ¿no? Entonces esa etapa de ostracismo yo creo que es donde reside el mayor aprendizaje que yo hice y que muchas veces puedo divulgar, ¿no? Porque es lo más difícil. Lo más duro que he pasado por mi carrera, los momentos más duros son esos, ni las jornadas ni nada, porque al final una jornada te la pega un toro, estando en la feria, estando toreando, y es señal de que estás haciendo lo que tú quieres, ¿no? Esa etapa de ostracismo nadie la quiere, no se la desea a nadie tampoco. Y bueno, de ser un novillero triunfador desde sin caballo, novillero triunfador con caballo, tal, tomar la alternativa. Y entre falta de algunos triunfos importantes y un poco malas decisiones, que al final son todas tu culpa, porque tú eres el que decides, pero bueno, a lo mejor son decisiones que a un niño no le corresponden tomar, ¿no? Pues bueno, paso a tomar la alternativa y paso a ese ostracismo que dura pues algo más de 6-7 años, ¿no? Casi 10, ¿no? Prácticamente 9 años, ¿no? Y por ahí paso por todo, imagínate, ¿no? Todo tipo de situaciones un poco incómodas, ¿no? Porque mucha gente piensa que ya no hacen nada, que deberías de dejar, pierden la fe y la esperanza totalmente, como es lógico también. Llega a esos momentos que personalmente tú ya no eres un niño, ya eres un tío, ya tú aún no has estudiado, tú no haces otra cosa, no trabajas, y no trabajé nunca ni estudié nunca porque nunca me quise desviar, ¿no? De mi camino, ¿no? Yo sabía que cualquier distracción que tuviera, cualquier desvío que tomara en mi vida me iba a apartar del toro, ¿no? Y cuando yo me sintiera cómodo, me sintiera a lo mejor más estable en lo personal y con adquisición a poder hacer vida normal de cualquier chaval con mi edad, pues sabía que me iba a alejar del toro, ¿no? Cosa que nunca quise, cosa que tuve clara desde siempre, y oye, y a veces me tenía que adaptar como eso que has contado, ¿no? Las anécdotas de quedar con niñas cuando somos todos jóvenes, pues inventarme cosas, ¿no? Para quedar un poco más tarde, para no tener que invitar a cenar, porque no podía, no tenía, ¿no? Oye, yo en casa nunca nos ha faltado nada, pero bueno, al final eso, tú no tienes dinero propio y tampoco te pueden estar costando tus padres todo, ¿no? Gracias a Dios que tu familia pues te mantiene en tu casa, vivía en mi casa, comía en casa de mi padre, todo, y podía seguir entrenando, ¿no? Entonces, esa dedicación, tener claro que tenía la capacidad y las virtudes para poder estar en la feria, me hacían de llevar una vida igual de disciplinada que llevo ahora, igual de rutinaria que llevo ahora, para no torear, ¿no? Toreaba 0, ¿no? Todos los años, ¿no? Algunas 1, 3, 4, 0, y así muchísimos años, ¿no? Tuve América, sobre todo Venezuela, que fue el país que me acogió en ese momento, y era lo que también me hacía un poco ver que yo llegaba en la ilusión y ver la realidad que llegaba a la feria donde iban todas las figuras del toro de aquí y competía, ¿no? Con ellos, ¿no? Y estaba a la altura de esa grande feria. Eso unido al amor, a la pasión, a la dedicación que he tenido siempre a mi vida y al toro, pues hace que eso, ¿no? Que entrenara todos los días como puedo hacer hoy. Y ahí es donde reside de verdad pues ese amor propio de querer conseguir y de querer tener lo que uno busca cuando de niño piensa ser figura torero. Bueno, y ya llega 2011 y un toro que se llama Datilero de Miura. ¿Para qué te voy a preguntar? Cuéntanoslo tú, porque ahí es cuando Escribano empieza a ser ya realmente
aunque lo ha sido siempre, pero cuando para muchos es el torero escribano. Sí, pues bueno, fíjate que todo lo que es relativo a lo que he dicho antes, pues todos los toreros igual, o todo el mundo que creo que inicia algo, tu oportunidad llega. Entonces, pues siempre a todos nos llega. Siempre que tú estés en el camino y que tú siempre hagas lo que corresponde a tu oficio y a tu carrera, ¿no? En este caso, pues a mí me llegó ese día, me llegó con la vía de la sustitución de una máxima figura del toreo histórica como es el Juli, con una corrida de toros de Miura, ¿no? Que si a lo mejor, y ahí viene donde digo que siempre es el torero y sus circunstancias, ¿no? Mi circunstancia es que yo estaba ya en un mercado en Francia de corrida de toros pues Madura, que era la vía que en esos años anteriores pues había podido torear algunos más, y bueno, gracias a que las corridas de toros de Miura cuentan conmigo, ¿no? Ese año, como todos, yo había intentado torear en la Feria de Abril de Sevilla, la empresa no cuenta conmigo, y gracias a Dios también que no cuenta conmigo, porque si no, no hubiese llegado esa sustitución, ¿no? Entonces cojo la sustitución del Juli, me sale Datilero, el toro de Miura, y los cuajos, le corto las dos faenas y soy triunfador de la feria, ¿no? de Sevilla. Una feria de Sevilla que no tengo el cartel en casa porque no está mi nombre, entonces ni lo tenía. Y bueno, y ahí arranca todo, ¿no? Es el toro la tarde que me da la opción a poder vivir todo lo que he vivido a partir de ese momento, a poder sentir, vivir el toreo como cualquiera sueña, con todas sus adversidades, con todo lo que después de conlleva el estar en la feria, y ahí es donde empieza otra etapa que muchas veces creemos que lo has conseguido, que has llegado, y no, empieza otra etapa igual de difícil, igual de bonita, igual de dura, igual que todas las que conllevan al toreo, y bueno, y hay otro aprendizaje que tienes que ir haciendo prácticamente día a día. Porque de hecho, después de ese triunfo, tú esperas estar en plaza y en carteles con ganadería apetecibles, y lo que se te ofrece no es precisamente eso, y hay que esperar quizá a 2015 a que llegue el Cobradiezmos, un Vitorino, nuevamente en Sevilla, y que haya un nuevo relanzamiento de Escribano, ¿verdad? No te estoy corrigiendo la fecha para que la gente lo mire y lo vea. El 16. Broma. El 16 llega a Cobradiezmos, ¿no? Y ahí ya estaba bueno, ya prácticamente pues estaba en toda la feria. Ahí hay muchas cosas que se cuentan en el libro, que igual, ¿no? Que un torero debe conocer, que tenemos que aprender, que tenemos que pasar todas por ellas. Te crees que eso, ¿no? Que vas a llegar y por haber triunfado una tarde, una feria, pues ya el camino es de rosa y ya va a venir todo de la mano de lo que tú quieras, y no es así, ¿no? Tienes que seguir triunfando día a día, peleando cada cosa que te llegue día a día con tu espada y con tu muleta, y siendo inteligente también para no equivocarte en ninguna decisión que luego tomes fuera de ruedo. Y bueno, y el otro punto pues importante en mi carrera, y el que te relanza un poco a todo, pues es Cobradiezmos, ¿no? También el que me pone un poco en el conocimiento de algo más allá del aficionado puro taurino, ¿no? Llega un poco a trascender bueno, al que no es tan aficionado, incluso al que no es aficionado, ¿no? Porque te pone eso, ¿no? En conocimiento de mucho público, ¿no? De mucha gente, gracias a un toro que será historia, que ahora pasa la historia porque murió hace poco, y bueno, y un toro que recordaremos todos, ¿no? Un toro que igual, ¿no? Que también lo cuento ahí porque hay muchos matices cuando te sale un toro de esa índole en una plaza de toros como Sevilla, en una plaza de toros de primera. Tienes que igual, ¿no? Llevar una preparación mental y una preparación física y de todo tipo para aguantar un torrencial de bravura de eso, que todos los toreros muchas veces queremos ese toro, pero cuando nos sale, cuidado, ¿no? Entonces, era un toro que como cuento, era un toro que pudo acabar con mi carrera, uno de los toros que más rápidamente acaban con un torero, incluso más que una cornada grave.
Y bueno, tuve la suerte, la fortuna y el valor de entenderlo perfectamente. Sabía que era un toro para mí, sabía que ese toro estaba para mí. Y bueno, de entenderlo perfectamente él y yo, de cuajarlo, y gracias a Dios pues se llevó mucho tiempo en la ganadería Vitorino Martín para padrear, y hasta hace poco que lo mató otro toro. Bueno, un toro que evidentemente se indulta, por eso puede volver a la ganadería, y eso nos lleva en esos vaivenes de parecer que un triunfo te va a llevar a un sitio y no te acaba de llegar, a que hablemos quizás de algo muy importante y que en tu vida va muchos cambios, que son la relación con la empresa y con los apoderados. Tú mismo has dicho, y te honra, porque se oye rara vez decir uno mismo tiene la culpa de lo que sucede, siempre estamos lanzando balones fuera y echándole la culpa a los demás y no nos miramos nosotros, pero tu trayectoria, cuando despegas, confías en una gran casa, nunca mejor dicho, Simón Casa llega también, pero no estás del todo a gusto, pasas por ser luego un torero independiente y tener apoderados independientes que pueden llegar hasta donde pueden llegar, que es una cosa que este libro te explica muy bien, esos vaivenes y lo que es esas entrañas, que son al fin y al cabo las entrañas del comercio, las entrañas de lo monetario y de las influencias, y cuando no se tienen, porque no hay poder suficiente, no por tu toreo, sino porque hay una frase ahí que te dice José Luis Moreno, que es ni tú con tu toreo puedes llegar a más, ni yo en los despachos puedo llegar a más, porque lo estamos haciendo perfecto y ni aún así logramos más. Así es, ¿no? La etapa un poco, es como hablaba, pues al final no podemos olvidar que la tauromaquia, el toreo, una corrida de toros es un espectáculo. O sea, un espectáculo hay una industria, como decía Michael Jordan en el documental del último baile, ¿no? Que siempre habla del baloncesto como la industria del baloncesto, ¿no? El toreo es algo, es cultura, es pasión, es todo, ¿no? Es poesía, todo lo que tú quieras, pero al final la parte del espectáculo es vital y es crucial para que subsista, ¿no? Que así es como se mantiene, ¿no? Gracias al aficionado y gracias a todo aquel que paga una entrada para ver una corrida de toros, ¿no? Entonces, cuando está el espectáculo, la industria, entra el negocio, que yo creo que es la parte más fea de la tauromaquia, como yo creo que en todas las cosas que son totalmente pasional como la tauromaquia, ¿no? Entonces, es un poco lo más feillo, ¿no? Como yo digo, y donde no te puedes equivocar, ¿no? Fíjate, yo igual, ¿no? Cuento un poco toda mi experiencia. Está apoderado por la empresa, está apoderado por el independiente, cada cual tiene sus cosas buenas y sus cosas algo más negativas, ¿no? Ahí lo cuento todo un poco porque sería difícil de explicar aquí y algo más aburrido, ahora mismo que estamos hablando de todo, pero igual, ¿no? Es algo que yo creo que hay que contar, que la gente tiene que saber, que los toreros tienen que saber, y porque se entiende mucho más un poco pues esa parte en la que, bueno, pues un poco como está creado y montado el sistema, y que muchas veces pues tenemos que intentar cambiar las cosas que no funcionan, ¿no? Y cuando no funciona, pues siempre los cambios tenemos que intentar que sean para bien, pero bueno, es algo que sabemos todos que no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo he tenido toda esa experiencia, los cuento, y el tema, pues, bueno, toda mi experiencia con todo tipo de apoderados, que cada uno han aportado algo, y cuento cuando está mejor y peor con cada empresa o con cada apoderado independiente. Como ven, ha estado muy elegante, en el libro no lo está tanto, así que recomiendo leerlo. Tú explicas en el libro que a través de los vídeos de VHS te enamoras, por así decirlo, del toreo de Paquirri y Dominguín, pero también te pasa un poco como el aficionado que, no sé si recuerdan ustedes, cuando Curro Romero, no recuerdo si fue en Valencia o en Madrid, pero fue en Valencia, que saltó un aficionado y le agredió. Y hay un documental sobre Curro Romero donde entrevistan a ese aficionado y dice: yo no sé lo que me pasó, porque yo soy currista. Aquí desvelas que tú también eres un poco currista, aparte de Paquirri y Dominguín, ¿verdad?
Sí, son mis toreros preferentes cuando soy un niño, que sin saber ni siquiera quién eran, pues son esa gente que uno quiere ser de mayor o que quiere llegar a hacer lo que ellos hacían. Y bueno, y eran Paquirri y Domínguez, ¿no? Que no era malo, ¿no? Luego, pues bueno, gracias a tu vida, pues prácticamente llegas a conocer a todos los toreros, a todas las figuras del toreo, a todos los que nos han llegado, pero son grandiosos toreros que te enseñan muchísimo. Y bueno, tengo la suerte, pues bueno, de ser burrista, porque es más que burrista, es considerarlo amigo, es un privilegio que tengo, es una persona a la cual hay que conocer, que cuando la conoces te enamoras de ella por lo grandísimo que es como persona. Y como dice un poco Carmen, su mujer, ¿no? Carmen Tello, que es una pena no conocer a Curro Romero, ¿no? Porque ha sido siempre un hombre muy introvertido, ¿no? O sea, que no siempre le da corte todo, vergüenza todo, ha sido una persona que no se ha dejado mucho ver. Y en esta etapa última más de su vida que bueno, que va a mucho más sitios y tal, es una persona que merece la pena conocerla, que da gusto estar con ella, da gusto escucharlo de toro. Por eso las figuras del torero son tan inteligentes. Un hombre que crees tú que va a ser obsoleto a la vida de hoy en día o a la tauromaquia de hoy en día, que bueno, están totalmente modernizados, la entienden perfectamente, saben adaptar su mente y su forma de ver toreo a los tiempos que corren, y por eso digo que esos toreros, esas figuras del toreo, hubiesen sido figuras del toreo en cualquier etapa de la tauromaquia. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más y el resto de los miembros de la mesa, si quieren intervenir, o el público. A ver, al final del libro tocas un tema que está titulado, si no me equivoco, algo así como ¿qué nombre tiene el futuro? Hay varias cuestiones ahí que me interesan mucho. Una, quizá no tan tocada aquí, sería ¿cuál es tu futuro? Es decir, ha pasado ya, bueno, no ha pasado gran tiempo desde el libro, que tuvimos que hacer una especie de parar, como en las películas americanas, de paren las máquinas, para las rotativas, porque ocurrió la postdata del 13 de abril de 2024, el toro fisgador de Vitorino, donde acabaste historiando en Vaquero. Pero, ¿cuál va a ser tu futuro? Y ya no te estoy hablando del año que viene la temporada, que no te diga voy a torear tanto o cuanto, sino ¿cuáles son las expectativas que tú tienes para tu vida taurómaca, en lo que te quede de vida taurómaca o en lo que quieras tener? Si lo sabes. Eso te iba a decir, ¿no? El toro nunca se sabe, pues nunca sabes hasta dónde vas a llegar. Yo siempre digo una frase sobre todo en los días grandes, los días que te juegas todo, que hay 3 o 4 días al año que te lo juegas todo. Eso no quita que luego lo des todo en cada plaza, pero hay días que tiene que ser sí o sí. Y lo digo, ¿no? Que siempre digo cuando voy con el coche cuadrilla, digo, señora, hasta donde llegue el tío, ¿no? Entonces eso significa que ir con el pie en la tabla hasta donde llegue, ¿no? Si en esa tarde 13 de abril de este año, como dices, llegué al tercer capotazo, pues al tercer capotazo, si echa la tarde entera, pues fenomenal, ¿no? En este año, y ya que ha hecho alusión esa tarde, pues bueno, llegué a 3 capotazos, le pegué un toro vitorino, me coge, me pega la jornada, me mete para adentro, pero gracias a Dios, pues bueno, siento que podía salir. Gracias a Dios también caí en las manos de los médicos de Müller, del doctor Müller, que me aguantaron todo lo que le pedí allí adentro y bueno, y fueron capaces de mantenerme de pie, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues pude reponerme a una jornada, a un trance así, y vivir una de las tardes pues más bonitas de mi vida, en la que más he sentido y más me he emocionado, igual que muchas figuras de los que estaban allí que decían que no habían vivido eso en su vida. Y bueno, algo especial y algo que te puedes morir tranquilo, que ya eso te lo llevas, ¿no? Y mi futuro, pues ya te digo, ¿no? Hasta donde llegue el tío, y hasta donde llegue el tío es hasta donde llegue tu corazón, que te permita mantener la cabeza al 100% puesta en tu profesión, que tu corazón quiera seguir trabajando, quiera seguir creciendo, quiera seguir siendo mejor, y eso te lo tiene que permitir el corazón, ¿no? Que tengas ganas de levantarte todos los días para seguir
mejorando día a día y sentirte mejor en la plaza, porque eso es lo que va a hacer que la gente siga disfrutando de ti, tenga ganas de verte en la plaza y nunca decaiga ¿cómo se dice? Tu intención de que la gente quiera verte y quiera disfrutar de tu tauromaquia, ¿no? Entonces, Dios quiera que dure, quiera que la salud y físicamente pueda aguantar unos pocos de años más y ya te digo que sí, que seguro que tendré cabeza y corazón para ser mejor día a día y sobre todo llegar a esas metas y a esos objetivos que tengo en mi vida que aún no he conseguido y que, bueno, si Dios quiere y lo lucha, pues llegará. Muy bien, De hecho, yo no te vi ese día en la Maestranza por motivo de trabajo en otro sitio, pero mi socio David sí estuvo allí y me llamó inmediatamente. Para que se haga una idea, yo llevo 2 años en el mundo de la edición, es decir, he sido autor, si acaso, he escrito libros, pero no había editado, a pesar de que la revista del Boletín de los Toros lleva 34 años de vida, pero no lo tomo como una edición. Y él lleva toda su vida en el mundo editorial, tiene la editorial del Paseo, que ahora, por ejemplo, pues acaba de sacar La Busca del Tiempo Perdido de Proust, que son 7 tomos, es decir, un editor de enjundia, y me llamó inmediatamente porque estuvo allí en la plaza. Y yo me había enterado no sé, había mirado el móvil, alguna página web o algo de lo que había sucedido y pensé, me está llamando por la repercusión que puede tener para el libro, que todavía no lo hemos sacado, pero está en máquina y demás. No se le ocurrió decir una repercusión o tenemos que añadir o vamos a vender muchos libros, no. Me habló conmocionado y emocionado de lo que había visto, de lo que había visto aquella tarde contigo. Es decir, no hablamos ni una sola palabra del libro, sino de tu actuación, y me dijo, no puede ser que no estés aquí y demás, aquella gran tarde. Yo quiero terminar con una frase tuya que, como es tuya, me voy a permitir sacar el tema, porque dices aquí, los toros no deben tener color político, es un completo sinsentido. Los toros no son ni de derecha ni de izquierda. Estamos asistiendo en los últimos años, por desgracia, a una vinculación a determinada simbología política y nos gustaría, yo creo que a más de uno, que los toros se quedasen al margen de la ideología. No siempre a lo que ahora se acusa de perseguir a los toros ha sido así. De hecho, en el siglo XX, el momento en que mayor amenaza hubo para la celebración de las corridas de toros fue en 1904 con la ley de descanso dominical que promulga Antonio Maura, que era la derecha de entonces. Y es la izquierda de entonces quien se manifiesta en Madrid con toreros, con machaquitos, reivindicando que la corrida de toros esté exenta y las tabernas, eso no lo reivindicaban ellos, sino los taberneros, de la ley de descanso dominical. Gracias a aquella presión de lo que entonces era la izquierda, se consigue que se exima. Es decir, no han pertenecido los toros nunca a una ideología, sino al pueblo. Y como decía Ortega, en este país todo lo ha hecho el pueblo, y lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Por suerte hemos hecho la tauromaquia, yo creo que para la sol y para la sombra, para ambos, y tú lo expresas aquí muy bien, y me alegro por tanto pues estar en una casa pública a tu lado, y con esto quiero acabar. No sé si tienes tú algo que decir al respecto, aunque lo dices muy bien en el libro, y le paso la palabra a quien quiera. Bueno, pues yo poco más, ¿no? Poco más que añadir, agradecerte, pues bueno, agradecerle a todos ahora estar aquí escuchándonos. Espero que bueno, que os guste, y sobre todo eso, ¿no? Que sea un libro didáctico para todo aquello, ¿no? Tanto los chavales que puedan estar en la escuela y empiecen, a cualquier persona que se sienta identificado en cualquier tipo de vida que lleve, ¿no? Porque yo creo que al final la tauromaquia es la mayor expresión de vida que hay y bueno, espero que lo disfrutéis, que nos veamos muchas veces y bueno, aquí estoy para dar lo que queráis. Se te ha tachado en una ocasión de torero físico, de torero banderillero. Yo creo más que es un torero que pone banderilla. Los que somos aficionados, que hemos seguido
hemos visto lo más difícil del toreo, que es la evolución de un torero, que creo que es de las cosas más complicadas, buscando la excelencia en el toreo. José Tomás decía que él aspiraba a torear más despacio y más cerca. Sin embargo, en una entrevista de Antonio Lorca, de septiembre de 2024, tú hablabas de una aspiración, un fin de torear más puro, de pureza, ¿no? Si puedes explicarnos un poquito, a partir de aquí, la evolución que has tenido tan relevante y tan grande en la tauromaquia, pero a partir de aquí, ¿cuál es tu aspiración como torero? La intimidad del torero. Pues bueno, yo creo que eso es algo crucial, ¿no? Para mantenerte vivo en esto y para mantenerte vivo en todo, como explicaba antes un poco, ¿no? El querer ser mejor, saber dónde fallas, saber dónde tienes que evolucionar, saber qué tienes que corregir, eso es fundamental, ¿no? Para ser mejor cada día. Ser mejor cada día es para llegar y seguir manteniendo pues todo el interés de todo el mundo que quiera verte y sobre todo tu interés personal, ¿no? De sentirte bien contigo mismo, saber qué estás haciendo y que haces las cosas que buscas y que quieres, ¿no? Hablaba de la pureza porque es algo que muchas veces tenemos que hacer, ¿no? Hagan lo que hagan, ¿no? Un torero y un torero que es abierto, hay muchos tipos de formas de entender la tauromaquia en cada torero. Pero el torero aquel que tiene un gran abanico en su tauromaquia, pues siempre va a ser capaz de llegar a más, ¿no? Y durante mucho más tiempo. Para eso tienes que saber que fallas, ¿no? Si yo a lo mejor mi toreo a veces no ha sido el más puro, no el más puro, o sea, a lo mejor el que más me ha gustado, es donde tienes que refinar, donde tienes que afinar, donde tienes que... Gracias a Dios yo he tenido un temple natural de siempre que con eso puedes trabajar muchísimo, ¿no? Entonces puedes torear, buscar ese toreo más largo, más clásico, ahí llega la pureza, llega la verdad en cada muletazo, en cada capotazo, en cada par de banderillas, en cada quite, hasta en los chequeros hay pureza, ¿no? Cuando te vas a Puerta de Ayola, ¿no? Todo se puede hacer con verdad y esa es la verdad y la pureza que tenemos que buscar, ¿no? Y saber en qué fallas, ¿no? Si tu cuerpo es más estético, menos estético, intento buscar más estética en cada muletazo, en cada colocación y bueno, son proyectos que uno tiene que tener para mejorarlo, ¿no? Muy bien, pues abrimos turno de preguntas, si alguien quiere preguntarle a Manuel. Buenas noches, maestro. Yo le quería hacer dos preguntas. Una, que ya que su libro es de literatura taurina, ¿qué libro de literatura taurina lee usted? Y luego otra, que ¿cómo vive usted las injusticias? Porque veo usted una buena tarde, la de los victorinos, ¿no? Esa tarde heroica. Otra tarde que tiene usted es una tarde con una historia de Miura, que se ve un insolvente, en Pamplona, con ese sobrero ese badagaco que era un pavo. Y en esa tarde en Madrid, en la corrida de Adolfo, lloviendo, tragándole a un toro que tiene muchas dificultades y al final pidiendo la oreja al público, pues, refugiado en la grada, y no se le concede la oreja. ¿Cómo vive esa injusticia, Manuel Silvano? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, leí muchos libros y sobre todo hay uno que me encantó, que es La huella de un retrato, de Juan Belmonte, que es muy chulo, y luego hay otro, leí otro que ahora no me acuerdo del título, uno que hay de Paquirri, creo que Aprendiendo a morir también, algo así se llama, no recuerdo, pero bueno, y muchos de ese tipo, ¿no? Siempre hay toreros que me han llamado la atención y que me han dicho algo y bueno, hay muchísimos libros de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, la injusticia igual, o sea, tampoco, no sé si llamarla injusticia, pero sí es verdad que te da mucho coraje, ¿no? O sea, y la palabra es mucho coraje, te cabreas mucho porque muchas veces oye, esas decisiones que solamente la toma una persona va más allá de lo que allí ha pasado, ¿no? Porque también hay que pensar que muchas veces los toreros, o sea, prácticamente siempre los toreros, nuestras carreras van basadas al triunfo, ¿no? Entonces una oreja en Madrid, una oreja yo sé, en Sevilla, en Málaga, en cualquier sitio, supone mucho para ti, ¿no? Para el año siguiente, para tus condiciones el año siguiente, para tu estatus, todo cambia muchísimo, ¿no? Entonces esa persona también tiene que pensar en eso.
Y aquí al final el que juzga y el que te pone en tu sitio siempre va a ser el público, no hay otro. Es el toro, por supuesto, el que te lo permite, pero el que te juzga, el que te pone y el que te coloca en tu sitio, siempre va a ser el público, que es el que sí tiene siempre la potestad absoluta de lo que pase contigo, porque para eso es el que paga y para eso es el que mantiene esta fiesta. A mí la escena buenas tardes, torero. A mí la escena me gusta porque es tremendo que en la tierra de un banderillero como el Fandi, que un torero banderillero esté en el salón de plenos del ayuntamiento, es también curioso, ¿no? Yo quiero decir, esta cuestión de poner banderilla, de ser torero banderillero y la preparación física, que si nos puedes contar un poco también que llevas con tu preparador que tienes, ¿crees que a veces al aficionado sobre todo puede llegar incluso a ser injusto con los toreros por esa preparación en las banderillas a la hora de tratarte o de encasillarte en un determinado concepto del toreo? Bueno, voy a empezar por lo último, y me alegra que me hagas esa pregunta porque muchas veces lo sentimos, ¿no? Yo, por ejemplo, he bajado toros perfectos en Sevilla, en muchos sitios, pero bueno, te voy a hablar de Sevilla, el toro ese vitorino, que es hijo del cobradismo, que cuajo en 2003, que lo toreo a 0 por hora, y tal, días que me han tocado la música en Sevilla, tal, porque has toreado muy bien con el capote y tal. Y a lo mejor sale una foto en el periódico poniendo ¿para probar el violín? ¿No? Entonces, digo, no había fotos, o sea, no he pegado un muletazo extraordinario para que sacara una foto perfecta, toreando al natural, o pegando un lance perfecto como cualquiera, pero bueno, son cosas que, vuelvo a lo mismo, no son tus circunstancias, ¿no? Las que un poco te han llevado también a ser el torero que eres, ¿no? Y bueno, base también a esa preparación física que creo que ahora mismo es esencial también, todos los toreros ya la hacen. Creo que en mi modestia fui un poco pionero en meter preparadores físicos preparados, porque siempre ha habido preparadores, pero tan preparados y tan específicos para la tauromaquia, creo que no lo había tanto, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es David, ¿no? El Fandi, ¿no? Que es referente vuestro, máxima figura del toreo, del cual aprendo mucho, me ha enseñado mucho. Me vengo muchas veces, casi todos los viernes, incluso en temporada, me vengo a su casa, a su finca, y me ha enseñado mucho el tema de banderilla y tal, y ha sido un portento físico y ha sido uno de los que bueno, han llevado el estado físico a lo que hoy en día, ¿no? Hoy el toro exige mucho, el público exige mucho y tu corazón tiene que entrenar específicamente para aguantar todo eso, ¿no? Entonces, oye, gracias a Dios, pues hoy eso, ¿no? Hay muchos preparadores físicos que estudian, que se preparan y que saben y conocen perfectamente el corazón de un torero y lo ponen a punto para que no falle y para que esté en la mayor exigencia de cualquier tarde esté preparado para soportarlo. Hermano, yo quería hacerte una pregunta también relacionado con el sentimiento del toreo. En una entrevista, la Fundación del Toro de Lidia, que hablaba sobre cobradismo y tu cabeza cómo iba a una velocidad extrema viendo el toro que tenía delante, pero me pareció escuchar algo así que no siempre el triunfo con un toro equivale a ese abandono o ese misticismo o esa transformación del torero. A veces abandonar el cuerpo, eso ocurre incluso en otras plazas, o incluso en unas plazas de menor categoría. Y hablabas, quiero recordar, precisamente del toro de Alicante, el toro que te coge, que creo que te sentiste con ese toro toreando muy despacito, casi al mexicano. Me gustaría que si puedas explicar un poquito la diferencia de sentir un indulto con un toro que te está poniendo muy a prueba con otro en el que tú te estás sintiendo como torero. Pues así es, ¿no? Hay muchos momentos que, por ejemplo, ese toro cobradismo, pues nunca existió ese abandono, ¿no? Es más, mucha gente me pregunta si sabía que se iba a indultar y yo siempre digo que nunca iba más allá de cada muletazo en el momento, ¿no? O sea, no pensaba, mi cabeza no iba por delante
de nada de lo que pudiera pasar, porque tenía que estar en una concentración máxima 100% en cada muletazo, ¿no? En cada momento que pasaba, ¿no? Porque si no era un toro que te podía desbordar y te la podía liar muy gorda, ¿no? Entonces, nunca existió ese abandono. Es verdad que es un tú a tú en la base de la bravura y de la pureza de una faena buena y extraordinaria, con un toro extraordinario, pero nunca hubo ese abandono, ¿no? Y luego, por supuesto, pues están esos toros que sí, ¿no? Que te da igual todo lo que te pueda pasar, que prácticamente todo lo que sabes se te olvida y lo tienes que olvidar para crear sin pensar y solamente sintiendo. Y bueno, por eso un torero tiene que ser muy abierto de mente, muy inteligente para saber en qué cada momento pues afrontar esas situaciones y saber acoplarte rápidamente y perfectamente. No, primero. Sí. Tú primero. No, tú. No. Lo que es la confianza. Bueno, lo primero agradeceros a ambos, por supuesto, que estéis aquí. Me hace una ilusión especial ver a Fernando, porque como comentaba, estuvo en las primeras jornadas taurinas de la Corrala de Santiago en el año 96, gracias al profesor Eduardo Pérez, al maestro he tenido la ocasión de presidirle en Granada, creo que se fue contento, creo. Salió por la puerta grande, pero muy merecidamente. Y quería plantear una cuestión a cada uno. En principio, en primer lugar, al maestro, hay aquí muchos chavales de las escuelas taurinas de la provincia de Granada que tienen una afición enorme, que tienen muchas ganas. Esta es una provincia complicada porque no hay ganadería, no hay mucha ganadería, hay más bien poquita, y bueno, es especialmente difícil para ellos. ¿Qué consejo les daría, si no consejo, qué recomendaciones para que no se rindan nunca, ¿no? Porque al final su trayectoria, la de otros toreros, por ejemplo, como Emilio de Justo, y podemos mirar atrás y vendrán otros más, es la trayectoria de no rendirse, ¿no? Al final es verdad que el tiempo y el toro pone al que se lo merece en su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daría a los chavales? ¿Qué opina del indulto en el momento actual de la fiesta, cuando hay sectores importantes que consideran o consideramos que se ha desvirtuado un poquito lo que era la figura y lo que era el indulto en sí? Y yo creo que uno de los indultos más importantes merecidos ha sido efectivamente el de Cobraríamos, que yo tuve la suerte de verlo en la plaza, igual que este año le vi en la maestranza, la tarde a la que hacía alusión Fernando. Y a Fernando quería preguntarle por su vida profesional, una persona muy relacionada con extranjeros en diferentes sentidos, y me gustaría preguntarte qué opinan esos grupos de alemanes cuando les lleva a ver el campo, o cómo perciben desde fuera nuestra fiesta de toros, nuestra tauromaquia a día de hoy. Ya vosotros repartís el tiempo. Bueno, en primer lugar, pues bueno, consejo a todo aquel que empieza igual, ¿no? Primero amar al toro, amar esta profesión única y maravillosa, tener una afición desmedida para saber, para aprender, tener la humildad siempre, la naturalidad de la sencillez, para saber que de cualquiera se aprende, que pases por los momentos que pases de tu vida, siempre va a haber alguien que te enseñe algo, sea el estatus que sea de cada persona en cada momento. Y bueno, y tener esa verdad y esa entrega que el toro necesita, ¿no? Y que quiere, ¿no? Disfrutarla. Todas las etapas se pueden disfrutar, yo las he disfrutado todas, por muy duras, adversas o bonitas que hayan sido. Y bueno, y lleva razón una cosa, en una tierra que para a lo mejor los inicios, que no es fácil, no hay ganadería, no es tentadero y tal, pero el que algo quiera, algo le cuesta, ¿no? Aquí tenéis otros toreros que Gillo, que lo conocí porque vivía en Sevilla, vivía en Jerez, entrenábamos juntos, lo conocimos en el campo prácticamente, y fue un chaval que se fue de aquí para intentar lograr su sueño y prepararse. Y oye, son cosas que igual, ¿no? A cada uno nos suelta la cigüeña donde nos suelta. Y bueno, pero gracias a Dios hoy en día tenemos muchas más facilidades para llegar a todos sitios donde queramos. Y bueno, y sí es verdad que oye, los inicios son, pero en el momento que tengas oportunidad de desplazarte o estar donde de verdad se fragua un chaval, pues si hay que hacerlo, es lo que hay que hacer, igual que cualquier otro chaval que quiera aprender inglés se tiene que ir a Inglaterra o a América a estudiar perfectamente y hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la entrega de verdad, esa es querer llegar y conseguir algo que te marques, y eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Y el indulto?
Ah, ya, el indulto, mira, pues mira, muchas veces lo digo, ¿no? Yo lo defiendo pero en todos los sitios, ¿no? Muchas veces tenemos un reglamento y muchas veces no se le permite el indulto a un toro o un novillo por ser plaza de tercera y tal, un festival, tal, ¿no? Entonces, igual de bravo, igual de merecida tiene la vida un toro que se lidia en una portátil, que se lidia en un festival, que se lidia en una plaza de toros como Sevilla, ¿no? La verdad y la entrega y la bravura de un animal no se mide por donde se lidie y donde esté el día de su muerte. Y lo que sí es verdad, que bueno, que tiene que ser, que sea de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia y en mis oportunidades que he tenido para indultar toros, lo primero que he hecho ha sido mirar al mayoral o al ganadero, ¿no? Para saber si lo quieren, ¿no? Y si les sirve para su ganadería. Si así es, pues intentaré que se indulte, y si no, pues morirá en mis manos, que es como tiene que morir un toro bravo en vez de en cualquier otro sitio. Bueno, tú bien sabes que paso parte del año en Tokio. Estoy tratando de introducir allí la tauromaquia, pero me está costando trabajo, aunque por aquello del sumo, picadores, tenemos de sobra. Pero cuando trabajo aquí con turistas, lo hago con turistas exclusivamente alemanes, sobre todo porque son puntuales, lo cual descarta a 48 millones de españoles, pero garantiza 82 de alemanes. ¿Qué les pasa a aquellos alemanes que yo llevo son alemanes normalmente interesados por la cultura, sus viajes culturales, y en este caso yo lo llevo a ver una finca de toros bravos. Empecé con Vitorino, con lo cual te pilla muy cerca, y bueno, cuando salen de allí lo primero que dicen: nos has traído a un safari, en el sentido de que salen obnubilados por lo que han visto allí. Es cierto que yo ya los preparo antes, les hablo del toro en el Mediterráneo, que siempre ha sido considerado como un animal sagrado, como un dios. Ha habido un culto al toro antes de que llegase la tauromaquia a este país, y entonces les hablo no de la corrida de toros en sí, sino de las raíces de la corrida de toros. Con lo cual van ya un poco más predispuestos, pero es verdad que el ver el toro bravo en el campo, para ellos es una experiencia sublime, me atrevería a decir, porque no se esperan aquello y comprenden muchas cosas, sobre todo en ese trato que se da al toro bravo durante 4 o 5 años en comparación con cualquier otro ganado que en un año pues va a la carnicería. También les explico que aquí después la carne se puede comprar en la carnicería, que se come, que al final, aparte del ritual de la corrida, el destino es el mismo que cualquier otro animal, pero con mejor vida. Y sobre todo en esa preparación les hablo de una cosa que me lleva a Manuel, que es la verdad, porque les digo que el público de toros es muy importante, porque digamos que esto es un ritual donde hay un sacerdote, que es el torero, hay una víctima, que es el toro, y luego están los oferentes, los que encargan al sacerdote que maten a ese animal, y luego se come entre toda la comunidad, como en algunos pueblos de España todavía ocurre, que sueltan un toro, una vaca, y luego se cocina por la noche y demás. Entonces, transmito esos rituales antiguos que, de otro modo, representan simbológicamente la corrida de toros. Y les digo, el público no es un público de deporte, donde es de un color o de su pueblo, sino que está con aquellos toreros que creen que dan la solución al problema toro que a ellos les gustaría dar. Por eso salimos de la plaza de toros los espectadores, como decía Gómez de la Serna en El torero Caracho, una preciosa novela, con las típicas agujetas del espectador de toros, porque estás en ello. Entonces les digo que el público, en su factor de juez, cuando él nota que el torero te está engañando, está poniendo el pico de la muleta o te lo está llevando para allá a un toro que se le puede tirar por aquí, no todos los toros lo puedes tirar por aquí, grita, o en último caso ya ni se arrojan almohadillas, pero en el siglo XIX hay carteles en los que pone, entre otras cosas, prohibido arrojar perros y gatos muertos al lidiador, que era habitual, junto a naranja. Y que lo que queremos ver es la verdad, es decir, no la acogida, pero sí la posibilidad de la acogida, porque eso es lo que nos lleva a los toros, es decir, la verdad, es decir, aquí está el peligro, pero aquí está también lo sublime, y está
el arte, ¿no? Ya decía D'Annunzio que el peligro es el eje sublime de la vida. Por lo tanto, estoy evangelizando alemanes. No lo he logrado con los japoneses, pero sí en tauromaquia lo estoy haciendo, como hizo Eugenio Noel, y flamenquismo. Y quiero acabar dando las gracias a los libreros en general, porque además yo soy alguien que le gusta mucho ir a la librería a ver qué hay. Y esa era la idea de esta editorial, ¿no? De colocar los libros de toros otra vez a ver qué hay, para que el que vaya allí se los encuentre y no necesariamente los tenga que comprar por una plataforma digital, que hoy en día es muy sencillo y también se puede hacer, pero esté. Y darle las gracias ya en concreto a la librería Babel de Granada por pues gastar un par de horas ahí para que el que quiera pueda tenerlo y se lo pueda firmar, espero que sí, Manuel. Y nada, muchas gracias a la editorial, y antes no lo he dicho, he dado las gracias a todo el mundo aquí, menos al público. Muchas gracias por venir a este tipo de actos donde hay libros y hay toros. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el acto. Mi agradecimiento al Ayuntamiento, como siempre, porque estar en esta sede siempre es un placer. A Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo que decirte que en este mismo foro estuvo apoderado hasta hace muy poquito tiempo, cuando estaban activos. José Luis Moreno estuvo dando una charla también en este ayuntamiento y hablaba igual o mejor que toreaba, todo hay que decir. Muchísimas gracias. Simplemente decir una cosa de Manuel. Manuel, para mí, aparte de un grandísimo torero, es una persona honrada y que es muy difícil en el toreo, es no olvidar de dónde viene uno y no olvidar qué es lo que te ha hecho triunfar. Porque Manuel sigue toreando esas corridas duras. Manuel, aunque tenga una campaña en la que tenga otro tipo de toro, otro tipo de encaste, no renuncia a seguir toreando lo que le ha dado el éxito, lo que le ha dado casi todo en su carrera, y eso es digno de mención y digno de aplaudir. Y también otra cosita quiero hablar de él, que también se acuerda de cuando era novillero, también se acuerda de novillero y de ayudar también a gente que está empezando. Y ya desde aquí aprovecho que este domingo hay una novillada en Atarfe, hay un chaval en el cual la Fundación del Toro de Lidia, el capítulo de Granada, quiere darle una pequeña oportunidad dentro de nuestros medios. Es un novillero que lucha por ser un profesional desde Cataluña, tú lo conoces, ha estado contigo varios meses, es decir, ha estado con él enseñándolo y acogiendo a una persona que sabe que no tiene medios, que en Cataluña, aunque no estén prohibidas las corridas de toros, pero no tiene la dificultad de poder torear, tiene las dificultades de que no hay ganaderías, tiene las dificultades de que no hay novilladas, que no tienen para hacer intercambios, y eso dice mucho de ti, de que te acuerdes de las personas que están empezando. Así que mi agradecimiento por estar hoy con nosotros, y mi agradecimiento a Fernando. Ya he dicho al principio que Manuel es un descubrimiento, quizás menos, pero Fernando es un descubrimiento también. Otra cosa porque se ha dejado ver por Granada, creo que el año 96, que vino la primera vez a la Corona de Santiago y ha vuelto en el 2024. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias al público, a la librería Babel, que por cierto, lo ha dicho Fernando, podéis adquirir algún libro y firmado tanto por el matador como por el editor. Y decirte, Fernando, que desde el capítulo de Granada de la Fundación del Toro de Lidia formamos y creamos un club de lectura, en el que, por cierto, bien dirigido por Juan José Montijano, catedrático de Historia de aquí de Granada, y en el que algunos de los libros de vuestra editorial ya han sido tratados y analizados por nosotros. Así que muchísimas gracias a todos y os esperamos, todos los que sois aficionados, si puede ser el día 1, que es este domingo, que hay una novillada con chavales de Granada y con el chaval de Cataluña que ha hecho mención, y nos vemos ahí en Atalfe. Y muchísimas gracias a todos.